Bien, pues nada, buenos días a todos. La convocatoria del pleno de hoy es por la mañana porque así lo ha acordado la Junta de Portavoces, como justificado porque estamos en fiestas o vamos a entrar ya en periodo de fiestas y por lo tanto pues hemos adelantado esta semana. ¿Esto se oye? Hemos adelantado esta semana y al día de hoy y por la mañana pues el pleno ordinario. El pleno va a constituir por 4 puntos en el capítulo de asuntos determinados, otros 2, 3 y 4 en el control y fiscalización. Y sin más, empezamos el desarrollo con el planteamiento del punto primero, que es la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del reglamento del punto de encuentro familiar. Por parte de Castroverde, presenta el punto José Ángel Uriarte. Buenos días. Buenos días. Bien, tras la aprobación inicial del reglamento de funcionamiento del punto de encuentro familiar, se presentaron el último día pues unas alegaciones a las que hemos respondido. Las alegaciones venían propuestas por doña Alodia Blanco Santamaría, don Ramón Gervasio Muñiz García y don Antonio Valcárcel Domínguez. La primera de las alegaciones sugerencias, dicen ellos, es que se modifique el apartado 2 del artículo 5 añadiendo el siguiente texto: o que hayan accedido al punto de encuentro familiar por mutuo acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 9. Bien, nos reunimos, me reuní yo con la funcionaria, la educadora social que ha trabajado fundamentalmente este texto, y con la psicóloga que lleva el punto de encuentro familiar, y estuvimos analizando pues una a una las alegaciones, y la respuesta os la voy a leer porque la han redactado ellas fundamentalmente. Dice así, la primera: pues se considera adecuado modificar el apartado 2 del artículo 5 añadiendo el siguiente texto: o que hayan accedido al punto de encuentro familiar por mutuo acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 9 a modo aclaratorio. Es decir, que esta alegación se ha aceptado. La segunda alegación decía que se modifique el artículo 11, capacidad asistencial del servicio, suprimiendo el tope máximo de familias atendidas simultáneamente en el centro, el número de 28. Y la motivación de la propuesta, la leo también: el punto de encuentro familiar es un servicio esencial para el mantenimiento de las relaciones paterno-filiales, elevado a derecho del niño en el artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Por ello se hace necesario dotar a los menores de un ámbito neutral que les preserve de las nocivas consecuencias de vivir episodios de conflictividad entre sus progenitores que acaban por menoscabar su desarrollo personal y pueden derivar en trastornos para la salud y bienestar psíquico. Bien, ante esta alegación número 2, los técnicos han dicho lo siguiente: ante la solicitud de la supresión del tope máximo de familias atendidas simultáneamente, tal y como se recoge en el artículo 11, por cuestiones de organización del servicio y con el fin último de prestar una atención de calidad a las familias usuarias, se ha establecido un límite de 28 familias, ponderando la oferta asistencial actual del servicio y las características específicas de cada tipo de visita. Es decir, que en este momento no hay una demanda superior para que se pueda o se deba incrementar el número de familias. Por lo tanto, se rechaza esta alegación. Tercera, que se contemple expresamente en el artículo 11 que en caso de falta de disponibilidad tendrá preferencia de acceso la familia con orden de protección o alejamiento. Motivación: la orden de alejamiento impide o dificulta gravemente el ejercicio del derecho de visitas, pone en grave riesgo a la víctima y se hace necesario priorizar esta situación excepcional. Recogiendo la prelación a favor de estas familias. La respuesta es la siguiente: no se considera procedente el dar prioridad en el acceso a las familias con orden de protección o alejamiento, ya que ante los casos de violencia doméstica, a quien se favorecería sería al custodio agresor. Atendiendo los principios reguladores del punto de encuentro y con objeto de favorecer la igualdad y equidad, se atenderán
los casos en lista de espera y se diera el caso por orden estricto de prelación. Por lo tanto... Perdón un momento. Por favor, no es el momento de presentar ninguna pancarta. Estamos en el pleno y por favor respeten el trabajo que estamos haciendo. Así que, por favor, retiren la pancarta o si no tendremos que parar el pleno y tendremos que evitar que estén ustedes en ese pleno. Están interrumpiendo el trabajo de los políticos y, por lo tanto, si no lo respetan ustedes, tendremos que hacer respetarlos nosotros. Así que, por favor, despejen el pleno. Muy bien, pues se suspende el pleno hasta que estos señores terminen con o hagan caso a lo que se les está mandando. Sentimos la molestia, pero es que no hay ninguna. Con eso hemos ido ya. Y hace un tipo Pedro, estamos aquí.
Ya te digo yo. Todo esto no tiene costo. Ayer hablaba yo con el de... Bueno, pues entonces, después del percance, reanudamos de nuevo el pleno. Tenía el uso de la palabra José Ángel Uriarte. Adelante, José Ángel. Muchas gracias. Estaba en la cuarta alegación que decía añadir al artículo 19, seguimiento e informes, un apartado 5 con el siguiente contenido. En caso de ingreso en el punto de encuentro familiar por mutuo acuerdo entre los progenitores, se realizarán informes de seguimiento en los términos establecidos en los apartados anteriores, que se remitirán únicamente al órgano judicial o administrativo que haya conocido el procedimiento. Motivación: para la debida protección del menor y para que todos los usuarios del punto de encuentro familiar disfruten del servicio prestado en igualdad de derechos. La respuesta es la siguiente. Desde el punto de encuentro familiar no se elaborarán informes de seguimiento a demanda de parte. En todo caso, será el propio juzgado quien solicite los mismos y fije tanto la periodicidad como cuestiones específicas a contemplar. El punto de encuentro familiar tiene un carácter esencialmente neutral y persigue promocionar el ejercicio autónomo de las responsabilidades parentales. Por lo tanto, se rechaza también esta alegación. Quinta, modificar el artículo 22, calendario y horario, para que se incluya expresamente la apertura del punto de encuentro familiar los martes en horario de tarde. Motivación: para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas con el progenitor no custodio, que en caso de custodia monoparental suele incluir 2 visitas intersemanales los martes y los jueves, evitando que las entregas tengan que realizarse en dependencias no aptas para menores como las de la Guardia Civil o la Policía Local. Respuesta: la solicitud de modificar el artículo 22, calendario y horario, para que se incluya expresamente la apertura del punto de encuentro familiar los martes, no se contempla en este momento. Hay que tener en cuenta que estos trabajadores trabajan sábados y domingos también, Dicho artículo recoge que el departamento competente autorizará un calendario mínimo, pudiendo ser modificado en función de la demanda. Ya hemos dicho al principio que la demanda es la adecuada, es decir, que no hay una lista de espera, pudiendo ser modificado en función de la demanda, si bien no se ha detectado hasta el momento una necesidad acuciante de llevar a cabo una modificación sustancial en el calendario actual. Sexta alegación: que se añada al artículo 3 como apartado J el siguiente texto: velar por el derecho a la salud de los menores, que en los términos recogidos en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y demás normativa nacional e internacional aplicable, procurando obtener en caso de enfermedad crónica del menor la pauta de medicamentos prescritos y su dispensación por los progenitores. Motivación: la Convención Europea de los Derechos del Niño recoge como un derecho fundamental de la infancia el derecho a la salud. Las malas relaciones entre los progenitores no pueden ir en detrimento de la salud de los niños, debiendo vigilarse que el progenitor custodio acuda a la entrega del menor con la medicación pautada para proteger la salud. Y leo la séptima porque la contestación es la misma para ambas. Séptima, modificar la redacción del apartado E del punto 1 del artículo 19, sustituyéndola por la siguiente: observaciones relevantes, entre las que deberá incluirse informe del seguimiento de la toma de medicación pautada a los menores con problemas crónicos de salud. Motivación: la Convención Europea de los Derechos del Niño recoge como un derecho fundamental de la infancia el derecho a la salud. Las malas relaciones entre los progenitores no pueden ir en detrimento de la salud de los hijos, debiendo vigilarse que el progenitor custodio acuda a la entrega del menor con la medicación pautada para proteger su salud. Y dice: por todo lo expuesto, solicitamos al Ayuntamiento en pleno que, teniendo por formuladas las anteriores sugerencias, las admita, acordando modificar el reglamento del punto de encuentro familiar en los términos interesados en este escrito. La respuesta a la sexta y séptima alegaciones es la siguiente. En relación a las solicitudes sexta y séptimas,
Y séptima, ambas relacionadas con cuestiones sanitarias de los menores, el punto de encuentro familiar no contempla entre sus objetivos el supervisar tratamientos médicos, siendo esta una cuestión inherente al ejercicio del rol parental y contemplada entre los derechos y obligaciones del ejercicio de la patria potestad. Por lo tanto, se admite la alegación número 1 y se rechazan todas las demás. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a apoyar esta resolución, que hay que tomar estas alegaciones. En un principio porque creemos que las contestaciones a las mismas se han hecho por parte de los técnicos que están enterados, tratando día a día este tema tan delicado como es el punto de encuentro en estos momentos de conflicto para los niños y para los padres, y desde luego los que ven el día a día son realmente los que saben las necesidades que hay, más allá de lo que nosotros podamos opinar. Simplemente podríamos entrar en temas legales o no, pero creo que ya está en los servicios técnicos del Ayuntamiento para informar sobre ese aspecto, y el otro, el tema más humano, creo que corresponde, por tanto, a los técnicos y personas que acompañan y tratan este tema. Por lo tanto, estamos de acuerdo con toda la exposición que ha hecho el concejal y votaremos a favor. Partido Regionalista. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Pues sí, desde el Partido Regionalista pues también estamos de acuerdo con las valoraciones que han hecho los técnicos, y si aprueban solo una alegación de las 7 que han presentado, ellos, que son los que van a trabajar con este reglamento, pues serán las mayores principales que se ocupen de que se trabaje a gusto y que se esté todo cumpliendo la normativa, ¿no? Entonces, vamos, como ya hicimos en la comisión, vamos a dar nuestro voto favorable. Gracias. Partido Socialista. Sí, buenos días. Bueno, pues el Grupo Municipal Socialista también va a votar a favor de la resolución de estas alegaciones. Como ha comentado ya el concejal del área, son los técnicos los que han resuelto estas alegaciones. Estamos totalmente de acuerdo con ellas y vamos a votar a favor, puesto que pues en la aprobación inicial así lo hicimos. Fueron recogidas todas las propuestas y correcciones que se hicieron desde el Grupo Municipal Socialista, y estamos de acuerdo en que este reglamento es fundamental para prestar y agilizar el mejor servicio posible en situaciones que son a veces muy sensibles y muy vulnerables para las familias, y creemos que es necesario y vamos a votar a favor. Gracias. Grupo Más Castro. Buenos días. Buenos días. Estas con las alegaciones, como bien han dicho, las han contestado los técnicos. Entendemos que ellos son los que ven el funcionamiento, y sí que en la solicitud de modificar el artículo 22 queda abierto que, pudiendo ser modificado en función de la demanda, si ellos consideran que en este caso que pedían las alegaciones que se abriría por la tarde, el martes por la tarde, y queda abierto este artículo en caso de la demanda. Ellos son los que ven si hay demanda o no hay demanda, porque al final nosotros no lo sabemos, sino los técnicos, que son los que llevan este departamento, y están contestadas correctamente. Gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso de un segundo turno de palabra? Entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del reglamento del punto de encuentro familiar? Pues unanimidad de los presentes, se aprueba el punto y procedemos con el segundo. El segundo tiene como título la modificación de la ordenanza de tenencia de animales, y presenta el punto por el Partido Castro Verde, Virginia Losada. Hola, buenos días a todos. Este punto que se trae a pleno se trata de un mero trámite administrativo de ampliación de plazo para otorgar la licencia y carnet a las personas que desean poseer animales potencialmente peligrosos. Es el Departamento de Medio Ambiente quien se encarga de la tramitación y otorgamiento de las licencias de este tipo de animales. Para el desarrollo de esas labores se actúa en consecuencia a lo indicado en la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales. Dichos aspectos vienen detallados en el capítulo 6 de la citada ordenanza y se requiere de una gran cantidad de documentación a presentar. En el artículo 36F de la ordenanza se refleja que el plazo que tiene la alcaldía para resolver de forma motivada la concesión o denegación de la licencia solicitada es de 1 mes. La tramitación de una licencia de animal potencialmente peligroso es una gestión que lleva aparejados una gran cantidad de trámites, lo que hace que en la práctica sea realmente complicado conseguir resolver la solicitud de la licencia en menos de 1 mes.
Este aspecto motiva la necesidad de modificar la ordenanza reguladora de la tenencia de protección de los animales de forma que el plazo se amplíe a 3 meses, en lugar de 1 mes. También hay que añadir que a las personas que obtienen la licencia para animales potencialmente peligrosos se les otorga un carnet que justifica la tenencia de dicha licencia, y esta circunstancia tampoco está indicada en el artículo 36F, por lo tanto se considera oportuno hacerlo y por eso se han traído esas 2 modificaciones a esta ordenanza. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, pues el Partido Popular va a votar que sí también a esta modificación de la ordenanza, porque realmente si el trámite es tan importante y necesita de más tiempo para poder conceder la licencia al tenedor de este animal peligroso, bueno, pues que así sea, ¿no? Mejor que sepan que tienen un plazo de 3 meses a que estén pendientes de que si me va a llegar, no me va a llegar, me van a multar. Van a tener un carnet que les va a acompañar en caso de posibles multas, lo que es en la vía pública, y lo único, bueno, pues entiendo que en esos 3 meses, desde que se presenta la solicitud hasta que se concede la licencia, si así es, pues en ese plazo la persona que tenga un animal peligroso pues no será multado, ¿no? Porque estará pendiente de esa tramitación, de esa concesión, sí o no. Entonces, bueno, entiendo que con la solicitud de la licencia, hasta que se le conceda, le servirá para durante ese plazo de 3 meses no ser multado, entiendo yo. Si esto es así, pues desde luego votaremos que sí. Muchas gracias. Partido Regionalista. Gracias. Pues que, como explica en su informe el Departamento de Medio Ambiente, la gran cantidad de trámites que hace falta para resolver la solicitud de esta licencia de animales peligrosos, en 1 mes, el ser tan escaso, pues ampliarlo a 3 meses nos parece lo correcto, con lo cual, al igual como decía el Partido Popular, que en ese periodo de tramitación esperemos que pues eso, que tenga una licencia o una moratoria o lo que sea, para que no sean multados, pero si no, nosotros votaremos a favor también. Gracias. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, bueno, pues por no repetirnos mucho más, es un trámite que se solicita a petición de, bueno, pues entiendo que del informe de los técnicos de medio ambiente, que son los que realmente tramitan las solicitudes, y lógicamente, bueno, pues se lleva una serie de requisitos y presentación de documentación para llevar a cabo este trámite de expedición de licencia de animal potencialmente peligroso. Pues bueno, pues si entendemos que el ampliar el plazo hasta los 3 meses, si esto permite dar mayor tiempo a los técnicos para informar y realizar los trámites pertinentes, entendemos que es bueno y es correcto, así que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Grupo Castro. Bueno, pues esto es una ordenanza que se aprobó en su momento y bueno, pues como todas las ordenanzas, al final se puede ver que puede haber alguna deficiencia. En este caso ya viene desde muy atrás, que no hay tiempo material para en 1 mes resolver la documentación necesaria. Entiendo que si antes era 1 mes y no había multa, pues ahora hacer 3, así lo entiendo, porque bueno, así se tiene que ser, vamos. Y entonces, bueno, pues estamos de acuerdo totalmente en que sean 3 meses, porque no hay tiempo material. Muchas gracias. Yo creo que las observaciones que habéis hecho son de tipo técnico y por lo tanto deberán ser los técnicos los que respondan si efectivamente se puede tener un perro peligroso sin tener la correspondiente licencia. Las multas, como cualquier infracción, tienen un procedimiento administrativo en los cuales hay alguien que denuncia porque se está incumpliendo una ordenanza, luego un juez instructor, que es el que sigue el proceso, y al final una sanción o no, y luego un periodo de alegaciones. Por lo tanto, yo creo que no os podemos contestar en ese periodo. Yo creo sinceramente que no, pero mejor que lo contesten los técnicos, o ahora si es que tienen una opinión, o más tarde cuando se presente el caso. Si tienes algo que aportar en este tema. Claro, la obligación es tener la licencia cuando tienes el perro. Si no tienes la licencia porque esté en tramitación, es como si solicitas una licencia de obra y no te la han concedido y te ven haciendo la obra. Pues está claro. Bien, yo creo que esa es la contestación que van a dar los técnicos, la que ha dado Alicia y la que en su momento dirán los técnicos. ¿Algún otro? ¿Hacemos un segundo turno de alguien? ¿Sí? Sí, pues entonces, perdona, corresponde a la Virginia. Entonces, vosotros sí, adelante. Entonces, yo lo que entiendo es que debes solicitar la licencia antes de tener el perro. Claro, lógicamente. Pues, es que si no, no puedes tener un perro.
No, pero yo me refiero, imagínate, te regalan un perro hoy, solicitas la licencia mañana, tardan 3 meses en dártela, en esos 3 meses tú paseas al perro y te multan. Claro. Digo yo, no sé. Claro, es que es así. Me multan y luego alego que es que he solicitado la licencia y no me la han concedido todavía. Puedes alegarlo y el juez dirá lo que tenga que decir, sí. Pues el instructor. Entonces igual ya no es lo que yo pensaba. Te la puedes denegar también. A ver, Pues tienes un perro peligroso en la calle. Pues tienes un perro peligroso en la calle sin condiciones. Bueno, a ver, ¿algún otro grupo que quiere intervenir en este tema? Nada, simplemente pues eso, que si en esa época, me imagino que tendrá época de tiempo de alegaciones y si al final se le ha presentado entendemos que si ha presentado la solicitud y luego se le deniega, pues sí será motivo de sanción, y si no se le deniega, pues será motivo de... Pero eso luego, lo que dice el instructor, pues lo valorará. Muy bien, Partido Socialista, Grupo Alcastro. Bueno, pues entonces, quedado dejando pendiente cuál puede ser la casuística en el caso de que haya un perro o alguien que le hayan regalado un perro, etcétera, etcétera, y no tenga licencia, que será sujeto a la normativa correspondiente. Vamos a proceder a votar este punto de la modificación de la ordenanza de tenencia de animales en los términos planteados. ¿Votos a favor de la modificación? Pues aprobado el punto y pasamos al siguiente. El tercer punto es la aprobación inicial de ordenanza reguladora de actos y eventos de los espacios públicos en Casturdiales o de Casturdiales. Por parte del Partido Castroverde presenta el punto Elena García. Buenos días. Traemos hoy a aprobación inicial una ordenanza en la que podemos decir que venimos trabajando desde que entramos a gobernar, cuando nos encontramos, como en tantos otros asuntos y áreas en este ayuntamiento, un pequeño caos organizativo. Los permisos o autorizaciones para la ocupación de los espacios públicos no cuentan actualmente con un marco regulatorio común en este ayuntamiento ni con criterios escritos o formalizados que sirvan para ordenar esos espacios. Hasta hace 3 años la práctica habitual creemos que era autorizar todo o casi todo lo que se solicitaba con un criterio que nosotros desconocemos. De un tiempo a esta parte nos encontramos con un incremento importante también de los eventos y actos que se pretenden realizar en los espacios que son de todos, y como responsables de organizar los mismos nos vemos en la obligación de regularlo. Además, las últimas novedades legislativas en este ámbito, es decir, la Ley de Espectáculos Públicos de Cantabria, que entró en vigor en marzo, establece nuevas exigencias y obligaciones que los ayuntamientos debemos vigilar. El objetivo de la ordenanza es defender el uso común de los espacios frente a intereses particulares que, siendo totalmente legítimos, tienen que convivir en armonía con los derechos de los vecinos al descanso, a la circulación por calles y aceras o al uso de los parques y plazas como espacios libres de juego y de esparcimiento. Los criterios que hemos plasmado en la ordenanza son los que hemos estado aplicando en los últimos años, procurando ser coherentes y equitativos al tratar las numerosas solicitudes que llegan. Ahora se trata de formalizar y dar publicidad a esta forma de actuar para seguridad y conocimiento de los ciudadanos, asociaciones, locales de hostelería y, en general, todos los promotores de actos y eventos en la vía pública. Esta ordenanza pasó el trámite previo de participación ciudadana, como sabéis. Se recogieron 3 sugerencias que se tuvieron en cuenta a la hora de redactar el borrador, y también se ha trabajado desde el punto de vista político. Llevamos el borrador, como sabéis, a una comisión informativa en noviembre del año pasado, y después tuvimos una reunión específica en la que debatimos las propuestas que hicisteis los grupos políticos. Se admitieron, creo, la mayor parte de ellas, hubo alguna que no, pero en general hubo bastante consenso, y creemos que es un texto que se ha trabajado y que se ha dado participación a todo el mundo. Ahora, tras la aprobación inicial que esperamos conseguir con vuestro apoyo, la ordenanza pasaría a exposición pública para recoger alegaciones, y si no las hay, como sabéis, pasa a ser definitiva, mientras que si hay alegaciones, pues volvería otra vez a comisión de pleno para resolverlas. Mientras tanto, nuestro compromiso es seguir cumpliendo con los criterios en ella establecidos, que yo creo que ya son conocidos por buena parte de las entidades y personas que en nuestro municipio organizan este tipo de actos y eventos,
y bueno, creemos que hemos conseguido un equilibrio entre los derechos de todos, que así debe ser y que por ello os pedimos el voto favorable hoy. Gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, lo que se pretende aprobar es una ordenanza que regule pues los actos y eventos en espacios públicos de Castro Urdiales, que viene, digamos, bueno, según has dicho, venís trabajando desde que comenzó la legislatura en ella, pero sí es cierto que existe una ley, la Ley de Espectáculos de Cantabria del año pasado, que se aprobó, lo que es la ley en el Parlamento de Cantabria, que es, digamos, la que nos obliga un poco a regular este tipo de eventos. Es una ley que un año después, la del Gobierno de Cantabria, no se ha desarrollado. Es decir, un ayuntamiento va a aprobar una regulación de los espacios públicos, de los actos festivos, en este caso, en los espacios públicos, sin que el propio Gobierno de Cantabria haya desarrollado la ley que aprobó. Y entonces, el otro día creo que la compañera Virginia estuvo en una reunión precisamente con el consejero para tratar este tema, que se comprometió en su día a modificar y que un año después no se ha modificado. No es muy lógico que sea el propio ayuntamiento, que depende, su ordenanza depende de esa ley, que apruebe él primero la ordenanza antes de que esa ley se modifique o se desarrolle. En ese sentido, creo que no son los pasos lógicos que habría que dar. Y respecto al contenido, sí es cierto que hace ya una serie de meses se trató en una comisión la aportación que pudieran hacer los partidos políticos, así como colectivos, y bueno, pues algunas de esas propuestas fueron recogidas, otras no, pero aún así hay todavía algún artículo pues en el que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, creemos que nos han dado, ya no solo del contenido, que en todo no estamos de acuerdo, sino creemos que no es lógico que se desarrolle una ordenanza sin tener el desarrollo primero de la ley orgánica que la mantiene. Muchas gracias. Partido Regionalista. Sí, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, el Grupo Regionalista quiere hacer mención a un error que se ha recogido en el dictamen. Se hace referencia en el dictamen de la Comisión que por parte del Grupo Regionalista se votó favorablemente al borrador de la ordenanza, y no fue así, nos abstuvimos en este punto. Entonces, sí me gustaría que se recogiera ese error que se manifiesta en el dictamen. Por parte del Grupo Regionalista entendemos que la existencia de esta ordenanza es un instrumento útil pues para todos los ciudadanos de Castros, incluso también para el ayuntamiento, a la hora de organizar lo que es el objeto de esta norma, ¿no? Que es regular los actos y eventos tanto de usos especiales o privativos en espacios de dominio público, incluso actos y eventos en espacios privados. Entiendo que es una herramienta útil, siempre lo digo, respecto a las ordenanzas que podamos recoger y consensuar entre todos los grupos, pues para una mejor autoorganización de lo que es el ayuntamiento. Entra dentro del ámbito de sus competencias y siempre teniendo en cuenta el ámbito de jerarquía normativa, es decir, se trata de una ordenanza y por encima tenemos otra serie de normas de rango superior, en este caso pues la norma que ha mencionado la compañera del Partido Popular, el decreto de espectáculos públicos 3 del 2017, así como otras normativas, ¿no?, que confluyen en este tipo de actividades y en aquellas actividades que se desarrollan en lo que es en el espacio público. Como toda ordenanza, lógicamente al final lo que debe existir, por mucho que se quiera recoger este ámbito de regulación común y que no exista discrecionalidad a la hora de autorizar un evento u otro, siempre al final tenemos que acudir a criterios de tolerancia, de convivencia y de sentido común en muchos aspectos. Cierto es que el borrador de la ordenanza se ha trabajado con los grupos políticos, han existido varias aportaciones por diferentes de los grupos, incluido el nuestro, y algunas han sido refrendadas, e incluso en la última comisión pues se nos hicieron mención algunas cuestiones que por parte de la secretaria en su informe había refrendado y de hecho se han corregido. Hay una precisión que se recogió, además fue una sugerencia que efectuó el compañero del Partido Socialista y que nosotros refrendamos, y que es respecto al Parque Amestoy. En la página 7 hicimos mención a que sería bueno, cuando se hace referencia
referencia a las ubicaciones enfrente de los jardines y enfrente de la oficina de turismo, que se referenciara a una especie de anexo con una especie de plano, pues para que no diera lugar a discrecionalidad en ese punto, o a interpretar realmente cuál es la zona enfrente de los jardines y cuál es la frente de la oficina de turismo. Y en este caso comprobamos que en el texto definitivo que se nos ha traído a pleno para la aprobación provisional no se ha acordado. No sé si será en fase de alegaciones cuando se pretenda incorporar. En tal caso lo haríamos, porque entendemos que es importante que se refleje ese plano. Por tanto, este grupo no va a ser obstáculo a que salga adelante esta ordenanza. Muchas gracias. Sí, bueno, pues el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo en que lo que se pretende con esta ordenanza es regular los criterios necesarios en los actos y en los eventos que se puedan realizar en los espacios públicos. Es una manera de regular y además facilitar, yo creo, para todos el conocimiento de cuáles son los espacios que se pueden utilizar, cuál es la fórmula más ágil que deben de utilizar tanto asociaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, respecto a las autorizaciones que deben de solicitar y la documentación que deben de presentar para poder optar a implantarse en algún espacio público, y creemos que es muy positivo. Efectivamente, como ha comentado anteriormente Virginia en su exposición, la participación se ha dado a los grupos de la oposición. Se ha trabajado conjuntamente. El Grupo Municipal Socialista, en la comisión de noviembre, donde se presenta el primer borrador, hizo una serie de propuestas, en concreto fueron 16, pues en algunos casos aclaratorias y en otras para mejorar lo que es la propuesta del borrador de esta ordenanza. Han sido incluidas y aceptadas por parte del equipo de gobierno prácticamente todas, a excepción de lo que acaba de comentar la portavoz del PRC, por parte del Grupo Municipal Socialista. Queríamos ese anexo con esa zona donde se refleje el plano de las dos esplanadas que se permiten utilizar en el Parque Amestoy, que pues esperemos que se pueda añadir después o posteriormente, porque nos parece que puede ser positivo. Lo que sí nos gustaría, y si es posible, ya que una de las propuestas que no ha sido aceptada por el equipo de gobierno al borrador, era que fuese publicado en la página web del Ayuntamiento de Casturdiales lo que es el texto íntegro de la ordenanza, o el borrador el texto íntegro, estoy diciendo, el texto íntegro. En la aprobación inicial, cuando salga en el Boletín Oficial de Cantabria, no sale lo que es en el boletín oficial, no sale el texto íntegro. Entonces lo que solicitamos es que si es posible, para que en el periodo de alegaciones todo el mundo tenga conocimiento de lo que recoge el texto íntegro de la ordenanza, y así puedan participar en el periodo de alegaciones, de alguna manera dar esa participación con todo el conocimiento del texto. Aún así nos parece positivo, vamos a votar a favor y esperemos que sea atendida la petición. Muchas gracias. Grupo Mascastro. Bueno, pues esta ordenanza reguladora de actos en espacios públicos, entendemos que, como bien han dicho mis compañeros, para no repetirnos, es una herramienta útil y necesaria para el Ayuntamiento de Casturdiales. Y pues las ordenanzas, como hemos visto en la anterior, si luego tienen alguna deficiencia, no tienen algún problema, siempre hay tiempo en alegaciones, y si no, aunque esté aprobada definitivamente, siempre se puede volver a pleno, y si un artículo o demás se puede modificar, se modifica y sin ningún problema. Entendemos que ha habido participación, se ha trabajado y es útil y necesaria, y daremos el voto a favor. Muchas gracias. Segundo turno. Bueno, gracias a todos por el apoyo. Primero, respecto a lo del plano, estamos de acuerdo que es mejor tenerlo y que todo el mundo sepa perfectamente a qué nos atenemos, y lo único que no ha dado tiempo material a hacerlo, pero se hará. Que iba a comentar. Respecto al tema que ha comentado la portavoz del Partido Popular, vamos a ver. El tema es que precisamente el Gobierno lo que está recomendando es que se hagan ordenanzas. El reglamento que ellos puedan desarrollar
pues también servirá para aclarar cuestiones que puedan ser que no estén claras en la ley, porque las leyes a veces son muy genéricas y está claro que cuanto más se desarrollen mejor. Es que precisamente en las noticias que han salido sobre este tema a raíz de protestas que ha habido, pues de asociaciones, de vecinos, de que se decía que la ley era muy exigente, primero se ha explicado que no es que la ley sea muy exigente, que ya había leyes sectoriales que obligaban a muchas de estas cosas, ya obligaban, pero digamos que ahora al recogerlo en una misma ley y darse todo el mundo quizá cuenta de que había esas obligaciones es cuando ha venido la sensación de que se está regulando demasiado. Nosotros, al margen de eso, que podemos estar de acuerdo en parte de que es verdad que la ley a veces es poco flexible en algunos aspectos, realmente lo que ha dicho el consejero de Presidencia es que la clave para resolver las dudas surgidas en la aplicación de la ley es el desarrollo de ordenanzas municipales, tal y como están realizando ahora varios ayuntamientos, como el de Torrelavega. Han puesto ese ejemplo, pero que es lo que están recomendando, que se hagan ordenanzas precisamente para aclarar aspectos y sobre todo para adecuar una ley que es genérica para toda Cantabria a cada municipio, porque es que, nosotros realmente lo que estamos haciendo es, ya habíamos trabajado en la ordenanza antes de que existiera la ley ni que se hablara de ella, porque vimos la necesidad de que realmente eso había que regularlo, con lo cual nosotros hemos intentado sobre todo tener en cuenta las especificidades de nuestro municipio y lo que aquí pasa y lo que más necesario es regular. Y luego ha venido la ley y entonces es cuando hemos tenido que hacer unas adaptaciones para realmente que todo fuera conforme a ella. Yo creo que es el momento de aprobarlo, tener algo a lo que agarrarnos y luego siempre se puede modificar si en el desarrollo surgen otras cosas que tengamos que contemplar. Eso no nos quita para ahora tener esta oportunidad y ir para adelante. Y luego, respecto a la publicación que comentaba Susana del texto completo en la web, nosotros, siempre que es verdad que todavía no hay costumbre en este ayuntamiento, pero es que yo creo que, que me corrija Alicia si me equivoco, pero las nuevas leyes obligan a hacerlo. En la sede electrónica ahora publicamos en el trámite de información pública el texto completo, para que lo puedan consultar electrónicamente. No, es que es obligatorio ahora hacerlo. Entonces, a veces tenemos que estar detrás para que se haga y últimamente, en las últimas que, igual al día siguiente no estaba en la web, pero al final se ha publicado. O sea, quiero decir que lo que hay que hacer es crear la costumbre en todos los funcionarios de que hay que hacerlo así. Nosotros estamos de acuerdo en que se publique, por supuesto, que todo el mundo conozca el texto completo para que puedan alegar en consecuencia. Y nada más, gracias. Partido Popular, Partido Regionalista, Partido Socialista, Grupo Más Castro. Pues procedemos entonces a la votación. Votos a favor de la aprobación de la ordenanza reguladora de actos y eventos de espacios públicos. Votos en contra. Abstenciones me parece que no hay, ¿verdad? Pues entonces, aprobado el punto, pasamos al punto siguiente, que es el 4, Plan Económico Financiero 2017, y presenta el punto por Castroverde Eduardo Amor. Bien, pues buenos días. El punto que se trae a debate y votación es la aprobación de un plan económico financiero del año 2017. Esto es un trámite administrativo en el cual, cuando se ponga de manifiesto en una de las liquidaciones de los presupuestos del ayuntamiento alguna causa de desequilibrio, ya sea por superar el techo de gasto o la estabilidad presupuestaria o el techo de deuda, pues el ayuntamiento debe realizar un informe, un plan en el cual se prevea cómo corregir ese defecto en el tiempo. En este caso, el cierre de 2016, el ejercicio de 2016, con la liquidación se puso de manifiesto que se había superado el techo de gasto. El techo de gasto es una cantidad que nos fija el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos, que a su vez viene impuesta por la Comunidad Europea, para que los ayuntamientos solo puedan ir superando su gasto en un determinado porcentaje con respecto al anterior, independientemente de cómo sean sus finanzas. Pero bueno, es
normativa europea que nos tiene a los ayuntamientos bastante constringidos en lo que es el gasto. Pues bien, al cierre de 2016, como he dicho, se puso de manifiesto con la liquidación de ese año que se había superado el techo de gasto, que venía a su vez causado porque el interventor municipal dio orden de contabilizar a 31 de diciembre de 2016 la sentencia de Ascan, que era de 5.200.000 euros aproximadamente, y claro, esta situación hizo que se superara la situación de gasto normal del ayuntamiento. Pues bien, elaborado este plan, que como única medida lo que propone es el pago de la sentencia, que ya se realizó a 4 de enero de 2018, ya se hizo el pago de esta sentencia. Dice el propio plan que no hace falta ninguna otra medida adicional para atenuar este problema, porque fue un problema puntual de pagar una sentencia. No se supone que es un gasto estructural del ayuntamiento que va a reducirse en varios ejercicios. Y entonces, como es preceptivo hacer este plan, pues es el que ha presentado el interventor municipal, que entiende que con ello pues el ayuntamiento pasa el trámite ante el Ministerio de Hacienda de comunicar que va a solventar esta anomalía en el cierre de 2016 y que la medida ya se ha tomado. Entonces, sin más, pues procede tomar este plan como solución para amortiguar el problema y vamos a sacarlo adelante. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, pues el otro día en la comisión yo creo que no quedó claro, o se preguntó, yo creo que fueron por los compañeros del Partido Socialista, se preguntó sobre si hacía falta un nuevo informe de la secretaria, que aquel que hizo en el mes de marzo, creo que fue, febrero-marzo, pues alertaba de lo que procedía a corregir, y una vez que, bueno, parece ser que se ha pagado la sentencia y se entiende que ese plan ya se ha cumplido, pues preguntaban sobre si hacía falta pues un nuevo informe de la secretaria, y si el plan que se ponía encima de la mesa, que supuestamente es el mismo de febrero, pues si no hacía falta modificarlo. Yo estuve en la comisión y tengo que decir que no recuerdo si se concretó esa parte o no se concretó. Entonces, bueno, respecto a todo lo que has dicho, estamos todos de acuerdo, pero bueno, en esos aspectos, pues es un poco si en el transcurso del debate nos aclaramos bien, y si no, pues si la secretaria, aunque sí está presente, lo puede aclarar. Muchas gracias. Partido Regionalista. Muchas gracias. Pues efectivamente, de las sucesivas comisiones en las que se ha tratado este plan económico financiero, ciertamente a los grupos de la oposición, y por lo menos a esta persona a la que habla, le surgía cada vez más dudas cada vez que veíamos los planes, las cifras, las cuentas que se presentaban. Lo único que a este grupo le ha quedado claro es que, y en lo que estamos todos conformes, tanto la secretaria como el interventor, y creo que todos los grupos municipales, es que no es preciso adoptar ninguna medida correctora al haberse incumplido la regla de gasto como consecuencia de un problema coyuntural que ha sido la sentencia de Ascan. Hasta ahí yo creo que todos los grupos estamos conformes, que no hace falta adoptar ninguna medida. Igualmente, en cuanto a si se ha producido, se ha reconocido ese pago a Ascan, entiendo que en las sucesivas comisiones también ha quedado claro, ¿no?, que tras la modificación presupuestaria en la que había bailes de fechas en los diferentes informes, pues una modificación presupuestaria no se aprobó hasta el 15 de diciembre, por lo tanto no se había podido pagar antes. Entonces, pues bueno, se ha pagado en la fórmula en la que se ha establecido y que legalmente se establece a través de las ejecuciones de sentencia, a través de un medio que puede ser la compensación, y por lo tanto, hasta ahí esos dos puntos, yo entiendo que todos los grupos estamos conformes, que no hace falta adoptar ninguna medida correctora, y porque ya se ha pagado a Ascan en la fórmula establecida. Pero si bien es cierto que en la fórmula en la que se ha establecido los planes, desde mi punto de vista, ha sido un desbarajuste. ¿Por qué? Se ha tenido que contratar a una empresa externa la elaboración de este plan porque no se disponía de medios. Hasta ahí es una decisión que adopta el equipo de gobierno por recomendación, en este caso, del señor interventor, y poco podemos decir el resto de grupos de la oposición. Es una decisión que adoptan ellas de manera unilateral en base a las circunstancias que acontecen en ese momento.
Pero sí es cierto que las diferentes versiones que se han ido acomodando por parte de este plan, porque las cifras macroeconómicas en las que se basaban existían diferentes importes. Yo lo que sí he echado de menos es que esta empresa, que es la que ha elaborado el plan, en algún momento en los sucesivos planos hubiera hecho un registro de entrada, hubiera presentado, hubiera dicho algo o hubiera acudido a alguna comisión a explicarnos el por qué estas cifras, ese baile de cifras. Baile de cifras que incluso en la última comisión intentamos sacar en claro el resto de grupos y no nos fue posible. Es por ello que, con independencia que el plan es necesario efectuarlo, es necesario hacerlo, y que lo que es el objetivo del plan es determinar que no hace falta adoptar ninguna medida, puesto que las fórmulas en las que se ha llevado y las dudas que incluso en la última comisión respecto a las cifras se han acomodado, nosotros no vamos a poderos dar el voto favorable. Muchas gracias. Partido Socialista. Gracias, señora alcalde. Buenos días a todos. Me parece importante recalcar, de entre lo que se ha dicho, que hoy lo que traemos a aprobación es este plan económico financiero en el pleno de junio del 2018, que ha sido necesario elaborarlo para cumplir lo indicado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria por haber incumplido la regla de gasto en el ejercicio presupuestario de 2016. Como ya se ha explicado, la sentencia de casi 6 millones de euros del desequilibrio económico del contrato de la gestión del agua es la que está detrás de este incumplimiento. Según la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la que alude tanto el informe del interventor como el de la secretaria municipal, este plan debería haberse presentado ante este pleno en el plazo de un mes desde que se constató el incumplimiento, siendo el plazo máximo de 2 meses para, desde esa misma fecha, aprobarlo, y 3 meses para ponerlo en marcha. La fecha en la que se constató el incumplimiento de la regla de gasto fue el 16 de octubre del 2017, fecha en la que se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, con lo que ya han pasado no 1, ni 2, ni 3, sino 8 meses. Y son 8 meses desde que se ha realizado la liquidación, que, como he dicho, se aprobó a mediados de octubre del año pasado, cuando la Ley Reguladora de Haciendas Locales indica que tiene que estar confeccionada antes del 1 de marzo, con lo que la propia liquidación se aprobó con 7 meses y medio de retraso. Un mes después de aprobada la liquidación, a mediados de noviembre, cuando ya se nos tenía que presentar el Plan Económico Financiero, se aprueba por la Junta de Gobierno local la petición del interventor de contratar a una empresa externa su redacción, lo que nos ha costado 4.500 euros para elaborar un plan que ya en octubre el propio informe de intervención indicaba que no establecería medida presupuestaria alguna porque era una situación puntual y no se iba a repetir año a año, como aquí se ha dicho. A día de hoy ha habido 4 versiones de este plan económico financiero y se ha llevado a comisión informativa 3 veces. En la comisión de enero, cuando se llevó a aprobación ya fuera de plazo de los 3 meses para ponerlo en marcha, ya había habido 2 versiones, una firmada el 4 de enero, que la secretaria insiste en su último informe que está en el expediente y sin embargo alguien lo ha borrado antes de esa comisión, es decir, esa versión del 4 de enero no existe en el expediente. Hay otra del 17 de enero que ya esta corregía un error que se indicaba en el informe de la secretaria, porque indicaba que el incumplimiento de la regla de gasto se debía al plan de obras, cuando era por la sentencia de Ascan que aquí se ha indicado. Pero esa versión del 17 de enero seguía manteniendo incongruencias tanto en cifras como en el texto que desde el Grupo Municipal Socialista pusimos de manifiesto en la comisión de enero, y los grupos de la oposición votamos para que se quedara sobre la mesa. En la comisión de febrero, ya con una nueva versión firmada el 26 de enero, que corregía solo en parte las incongruencias detectadas, se vuelve a llevar como punto del orden del día la aprobación de este plan, pese a tener un informe de la secretaria municipal que mostraba su desacuerdo con 2 párrafos del texto del plan referentes a su finalidad y a la insistencia de indicar que se debía pagar la sentencia dentro del año 2017. Cuestión que la propia secretaria municipal justificaba jurídicamente que no era así, habiendo plazo hasta el 18 de febrero de este año. En la propia comisión, la tesorera municipal, presente en esa comisión, hace las mismas apreciaciones que la secretaria municipal y el presidente decide no votarlo y solicitar que se corrija. Se presenta una nueva versión el 22 de marzo,
que sigue manteniendo en esencia el mismo texto, y la secretaria el mismo texto que había sido indicado por tesorera y secretaria municipal que no lo veían. La secretaria vuelve a informar entonces lo mismo que ha venido informando y se vuelve a traer a comisión informativa de Hacienda el pasado lunes en sesión extraordinaria y urgente. Esta vez se dictamina únicamente con los votos de Castro Verde y aquí estamos. Así estamos funcionando en este ayuntamiento. Nos gustaría solicitar que la secretaria indique aquí, porque no estuvo presente en la comisión, indique esas discrepancias que mantiene informe tras informe y a qué se deben. Aunque yo creo que está bastante explicado en su informe, pero me gustaría que quedase indicado en acta también. Ninguna de las 4 versiones del plan económico financiero se han presentado por el registro de entrada del ayuntamiento, pese a haberlo solicitado nuestro grupo expresamente en la comisión de enero. Como he dicho, este plan nos ha costado o nos va a costar 4.500 euros a todos los castreños y consta de 21 páginas en la que aparecen las mismas explicaciones que se incluyen en los informes de intervención, ninguna medida presupuestaria a tomar, cosa que ya se sabía, y cuadros macroeconómicos con cifras que ha tenido que aportar al ayuntamiento y que, como hemos dicho, tenía ciertas incongruencias y así han tenido que ser corregidas y todavía a día de hoy mantienen incongruencias. Esas cifras se refieren a 2016, 2017 y 2018 y se comprueba que para 2017 y 2018 no son correctas porque no coinciden con las indicadas en el borrador de presupuesto que se ha llevado a la misma comisión y que por lo visto ha elaborado otra empresa que nos ha costado otros 3.600 euros y a la que también ha habido que aportar cifras desde el ayuntamiento. Explicado todo esto, por nuestra parte, este plan económico financiero no va a tener nuestro apoyo en el día de hoy y no lo va a tener hasta que se eliminen las cuestiones con las que la secretaria y tesorera municipales no están de acuerdo, nosotros tampoco. Y mientras no se nos expliquen adecuadamente las cifras de los cuadros macroeconómicos y se ajusten a la realidad actual, teniendo en cuenta que se está aprobando este plan económico financiero cuando tenemos los ejercicios 2016 y 2017 en cifras cerrados y cuando se está tramitando el borrador del presupuesto de 2018 habiendo pasado ya casi la mitad de este año. Y como puede que a pesar de todo hoy este documento llegue a aprobarse, en todo caso proponemos que se incluya en el dictamen el que se remita este plan económico financiero aprobado al Ministerio de Hacienda para su aprobación como es preceptivo y como aparece en la propuesta de resolución que proponía la secretaria municipal en su informe. Gracias. Grupo Más Castro. Bueno, pues como lo han explicado mis compañeros, a mí lo único que estamos de acuerdo es en un principio y evidentemente de los 4 planes, para no repetirnos, han ido bailando las cifras. Nadie nos ha podido explicar, ni la empresa contratada, ni nadie, el por qué esos cambios que se han solicitado y esas dudas que nos ha generado y nos encontramos hoy con la aprobación en este pleno, con lo cual a ver si nos aclara, como bien ha dicho el compañero del Partido Socialista, la secretaria, para poder dar el voto, pero realmente con lo que tenemos en la mano, el otro voto no puede ser favorable. Muchas gracias. Segundo turno. Sí, que intervenga la secretaria con lo que piden los grupos, pero así puedo yo hablar también en consecuencia de lo que diga la secretaria. Bueno, es que yo no sé si la secretaria ha entendido lo que cada uno de nosotros ha pedido. O sea que si sois capaces de concretar un poco la petición, tú, por ejemplo, Alejandro, para que la secretaria, si sale y puede, conteste. Si ya quiere que se lo puntualice. Sí, pero eso es exactamente eso, puntualizar. Sí, yo entiendo que su informe, estoy preguntándole por temas que están escritos en su informe, en los que indica que no alcanza a entender, es decir, que no parece estar de acuerdo con afirmaciones que se hacen dentro del plan económico financiero, y en esa línea es en la que le solicito. ¿No sería más sencillo que le preguntáramos a la secretaria si está de acuerdo con la prestación y posible votación? Con el texto y lo que se indica en el plan económico financiero. Eso o sea, simplemente ver si está de acuerdo, si tiene alguna objeción que hacer en este acto al acto que vamos a hacer de aprobar o no aprobar el plan económico financiero. Eso es lo que pido, ¿no?
tal y como está redactado, claro. Pues adelante, Alicia. Para empezar, el informe de Secretaría no es preceptivo para la aprobación del Plan Económico Financiero, no es uno de los supuestos en que tenga que informar Secretaría. Lo que pasa es que como se plantearon aspectos jurídicos sobre el cumplimiento de la sentencia, es por ello que yo consideraba que había errores porque se estaban dando, o sea, por cierto, que se tenía que haber pagado antes de finalizar el 2017 y la sentencia todavía estábamos en plazo de cumplimiento de ejecución de sentencia hasta, creo recordar, que era febrero de 2018. Así todo, ya en enero de 2018 se había ya procedido al pago y entonces en el documento que se estaba aprobando parecía como que todavía no habíamos pagado la sentencia. Entonces yo quería que esa exposición de motivos que realmente las medidas del plan son las que son, que no hay que tomar medidas y que ha sido algo coyuntural. Pero sí que no entendía por qué se ponían esos antecedentes cuando no aportaban nada y lo único que aportaban era un poco de confusión porque ya se había pagado la sentencia, ya habíamos cumplido y estábamos pendientes de una resolución judicial que nos dijera si podíamos pagar el resto por compensación, que finalmente, al menos en primera instancia, hemos ganado de que sí. Entonces no sabía no consideraba correcta esa exposición de motivos que hacía, pero por más que he pedido que la empresa lo corrija, pues no hay forma. O sea, ¿qué es lo que en la última junta se comentó esto de que si se iba a corregir todas aquellas observaciones que habían hecho los distintos grupos y el informe de secretaría, y yo creo que el interventor comentó que al final lo importante no era tanto como la literatura que venía delante como los cuadros con las medidas, que eso realmente es lo que se le mandaba al Ministerio. Y por eso se dejó, pues un poco, antes que no aprobar el plan, pues considerábamos más correcto traer el plan, aprobarlo, porque al final no hay ninguna medida que adoptar. De acuerdo. Oída la explicación de la secretaria, ¿podemos seguir el debate? Pues sí. Bien, escucha a la secretaria, pues evidentemente este plan ha dado demasiadas vueltas para lo que es, que al final se trata de no tomar ninguna medida porque el hecho puntual está corregido y es preceptivo enviar un informe diciendo eso, que está corregido y que no hay que tomar medidas. Entonces, como habéis seguido los grupos, quincenalmente se os envían las actas de las juntas de gobierno. Si habéis tenido la molestia de leer, en cada junta de gobierno hemos pedido al interventor que cómo iba este asunto, que si se iba a corregir, y al final ha concluido en eso, que las medidas a tomar son ningunas, y entonces eso es lo importante, presentarlo cuanto antes. Lo que dice el Partido Socialista, evidentemente se ha llevado a 3 comisiones informativas. Si ya en enero pues los grupos de la oposición decidieron que había que dejar el punto encima de la mesa, corregirse y demás, y seguir pues más adelante otra comisión después, pues también más errores que además no eran fundamentales porque lo que se trataba era de decir que no había medidas que tomar. Entonces yo hace mucho tiempo ya que dejé de creer que yo tenía que fiscalizar a los técnicos municipales. Si un técnico municipal, el interventor municipal en este caso, me dice que esto es el escrito que hay que llevar al Ministerio de Hacienda para cerrar este asunto, que no tiene consecuencias para el ayuntamiento, pues yo no voy a perder más tiempo. Bueno, quiero decir yo, nuestro grupo. Y como habéis visto, como he dicho, esto lo hemos requerido al interventor en numerosas ocasiones y ya estamos en junio y creemos que no hay motivos más para esperar. Se trata de un plan que como conclusión dice que no hay ninguna medida a tomar. Pues eso es lo importante, y que el Ministerio de Hacienda tome nota de que se incumplió la regla de gasto, en determinado caso ya lo sabrá, pero que no tiene consecuencias porque ya se solucionó con el pago de la sentencia la anomalía que se detectó. Pues sin más, entendemos que procede la aprobación y no hablar más de este asunto porque no tiene ningún interés ni político ni para los ciudadanos. Grupo Popular, regionalista. Dos cuestiones. Por un lado, entendemos que
por el tema de plazos que incluso ha precisado el compañero del Partido Socialista. Nosotros, como Grupo Regionalista, hemos sido conscientes en todo momento de esos plazos que marcaban tanto desde intervención como que se marcaban por la secretaria, de que son los 2 meses, desde que se conoce. Bueno, conocíamos esas circunstancias y en todo momento hemos procurado que este tema se debata y se corrija. De hecho, nosotros estamos hoy aquí tratando este plan, vamos a decirlo así, gracias a que en la comisión del otro día se votó la urgencia por nuestra parte, conjunto con Castro Verde, para que se pudiera debatir, porque entendemos que cuanto antes, es decir, sin perjuicio que en las diferentes comisiones se nos ha dicho que como no hay que adoptar una medida, porque la medida ya está acordada con el pago de la sentencia, el plazo no cree que no nos vayan a sancionar. Sí es cierto que cuanto antes lo presentemos, mejor, porque hay unos plazos y tenemos que cumplirlos. Por lo tanto, en cuanto a la diligencia que por parte del Grupo Regionalista se ha tenido en este punto, tanto de hacer todas las aportaciones debidas, incluso el otro día en la comisión, y puesto en la comisión de urgencia extraordinaria que se trató y en la que se votó la urgencia, y en este punto era uno de los que se iban a tratar, pues esa diligencia entendemos que la hemos tenido. En cuanto a que no haya, el plan determina que no hay medida acordada y que no tiene más recorrido, y así lo comentan tanto el interventor y la secretaria en los 2 informes, pues por supuesto estamos conformes, es así. Es decir, ha habido un desajuste como consecuencia de esa sentencia y se ha pagado, por lo tanto ya no se tienen que adoptar más medidas correctoras. En ese punto yo creo que estamos todos conformes, pero sí es cierto que a lo que se le llama literatura y que está recogido en ese plan se está aprobando, y por lo tanto entendemos que en este caso a quien se le ha contratado el plan es una empresa externa, no se trata de un técnico. Es decir, comentas, Eduardo, que ya llega un momento en que intentas pues ser más ágil, adoptar esas medidas, que cuanto antes aprueba la Ministerio de Hacienda, pero no entiendo por qué esa empresa no corrige lo que por parte de la secretaria se le está manifestando, que jurídicamente es lo correcto, y que incluso el resto de grupos en las comisiones hemos manifestado que es así. Entonces, sin perjuicio que sea literatura, que el interventor manifieste que no es vinculante, pues es por ese motivo por el que no podemos dar el voto favorable. No vamos a ser un obstáculo, pero no vamos a dar el voto favorable. Gracias, Partido Socialista. Sí, reiterar que no nos parece de recibo que se haya hecho este trabajo, que es un trabajo para indicar que no hay que tomar ninguna medida, y se sabía ya desde el momento de liquidar el presupuesto del 2016, allá por octubre, que se haga fuera de plazo, que nos haya costado 4.500 euros el redactarlo, y que además de contratarlo externamente no hayamos sido capaces ni de introducir las modificaciones que se consideraban necesarias, no solo por los grupos municipales, sino por algunos técnicos municipales habilitados nacionales de este ayuntamiento. Indicar que sigue manteniéndose el que es preciso en el texto, que es preciso pagar la sentencia dentro del ejercicio 2017, cosa que no se ha hecho, con lo cual no tiene ningún sentido que se siga manteniendo ahí, cuando además se ha demostrado jurídicamente por parte del secretario municipal que no era necesario hacer el pago dentro de 2017, sino que existía plazo hasta el 18 de febrero del 2018, que se sigue manteniendo como finalidad del plan económico una cuestión con la que no han estado de acuerdo ni la tesorería municipal, que es la eliminación de la cuenta 413, que ya se había aplicado a presupuesto en cuanto la sentencia devino firme. Y por otra parte, este nuevo plan, sin las correcciones que se han indicado en las distintas comisiones, se ha presentado el 22 de marzo y lo traemos a toda prisa al pleno de junio de 2018 en comisión extraordinaria y urgente, y a la vez con cifras macroeconómicas que vamos a informar al Ministerio de Hacienda de cuadros macroeconómicos, con unas cifras por un lado del plan económico financiero, y en unos meses puede que le enviemos un borrador o un presupuesto con otras cifras totalmente diferentes. Considero que debe haber una congruencia entre las cifras de ambos documentos económicos de este ayuntamiento.
sin más, no podemos, de esta manera no podemos aprobar este plan económico financiero. Muchas gracias. Grupo Más Castro. Muy bien. Pido, por favor, si puede explicarlo, dada la incertidumbre que puede haberse causado por este diálogo, no entre los que estamos aquí, que esto lo hemos debatido ya muchas veces, sino de cara a quien pueda escuchar el pleno y no sepa de qué va esto, que explique el interventor que es el que está proponiendo este plan, si puede ser. Pues si lo propones tú. Bueno, los planes económico-financieros son unos instrumentos que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obligan a los ayuntamientos, en general a las comunidades autónomas y al propio Estado, de distinta forma cuando las reglas fiscales han sido incumplidas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es una ley orgánica, establece que con una periodicidad de un mes con posterioridad a cuando se ponga de manifiesto ese incumplimiento de las reglas fiscales, que son dos, la regla de gasto, que es la que nos ocupa a nosotros, y la estabilidad presupuestaria, también el techo de deuda, pero esta no tenía ningún inconveniente. Pues cuando esto suceda, la forma de resolución de esa situación tiene que ser a través de un plan económico financiero que establece la propia ley y las medidas de desarrollo, el contenido que tiene, que debe cumplir. La finalidad de los planes de esta naturaleza es asegurar, de cara al Ministerio de Hacienda, que las medidas que contienen van a proporcionar la vuelta al cumplimiento de las reglas fiscales. En el caso en cuestión, esta alteración de la regla del gasto se produce como consecuencia de la provisión que se ejecutó, que se dotó en el presupuesto de carácter extrapresupuestaria en el ejercicio 2016, con ocasión de cuando se conoció la sentencia firme de Ascan, que fue el día 18 de noviembre de 2016. En esa fecha y posteriormente se dota una provisión de fondos porque en aquella ocasión ya el crédito era crédito contingente, lo cual obliga a la ley a establecer este tipo de provisiones, que no es ni más ni menos que imputar al ejercicio en el que se ha tenido conocimiento del gasto que produce ese crédito contingente. A partir de ahí se pone en marcha el mecanismo del pago. En el 2017 resultó que ya a partir de la fecha que se ha dicho, pero en concreto el 15 de diciembre, se inicia la redacción del plan. En su versión inicial, por supuesto, corregida posteriormente a la vista de algún tipo de alteración numérica, pero no en lo sustancial, porque en lo sustancial los datos que ya contenía aquel plan y los que contiene esta versión aseguraban que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, que era lo que nos interesaba. Estas son previsiones y como tales previsiones pues están sometidas a cualquier tipo de variación o de modificación en cuanto pudiera compararse con estados económicos que son definitivos, y probablemente cuando se concluya en las cuentas del 2017 se pondrá de manifiesto que no hay coincidencia probablemente en algunos de los datos, pero sí está claro que el plan lo que establece es una garantía de la vuelta, como digo, al cumplimiento de la regla fiscal. Eso es lo que pide el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no exige nada más, simplemente que un plan ponga de manifiesto, como digo, a través de los cuadros macroeconómicos, la vuelta al cumplimiento de la senda fiscal, y esto lo garantiza este documento. Esta ha sido un poco la historia y el proceso de elaboración hasta que ha llegado aquí. Muy bien, aclarado. Pues entonces procedemos, por favor, a la votación de este punto. Votos a favor de aprobación del plan económico financiero. Votos en contra. Abstenciones. Pues entonces se aprueba el punto con la abstención de los grupos de la oposición y pasamos a otro punto. Dentro del capítulo control y fiscalización, el primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 29 de mayo de 2018. ¿Alguna observación por parte de alguno de los concejales? Se aprueba entonces y pasamos al siguiente, que es la acción de cuentas de los decretos de la alcaldía. ¿Alguna aclaración, pregunta o comentario? Pues finalmente entramos en el apartado, el punto número 7, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para iniciar los trámites necesarios para la constitución del Consejo Escolar Municipal de Castrurdiales. Tenemos que votar primero la inclusión en orden del día porque no ha sido determinado. Votos a favor. Pues se incluye y le damos la palabra al Grupo Municipal Socialista para que defienda la moción. Sí, gracias. De nada.
Bueno, del Partido Socialista siempre hemos confiado en que las mejores políticas para nuestro municipio salen del diálogo entre los representantes políticos y las instituciones públicas y los distintos sectores sociales. Tras llevar a cabo encuentros en los diferentes centros educativos de Castro Urdiales, tanto con los directores y directoras como con sus AMPAs, hemos recogido las inquietudes y necesidades, dando como resultado la propuesta de iniciar los trámites para la constitución del Consejo Escolar Municipal y una elaboración de un plan de mantenimiento anual de los centros de primaria. Creemos firmemente que la creación de este Consejo como medio de participación ciudadana es imprescindible para dar voz a la comunidad educativa, siendo un órgano consultivo en el que deben estar presentes tanto la parte política del Ayuntamiento como los representantes del sector educativo, dirección de los centros educativos y AMPAs. Creemos que es el instrumento adecuado desde el que deben surgir las iniciativas y medidas prioritarias a partir del máximo consenso de los colectivos representados para mejorar en lo posible el entorno educativo de los niños, niñas, jóvenes y adultos. También puede ser un mecanismo para mejorar y perfeccionar la coordinación y colaboración entre los centros educativos y el Ayuntamiento en sus respectivas actividades, redundando en el beneficio de los alumnos y alumnas y, en definitiva, de todos los ciudadanos. Así se ha considerado y consensuado por todas las partes en las reuniones mantenidas, en las que también se ha podido comprobar la riqueza que tiene nuestro municipio con el capital humano que está al frente de la educación de nuestros hijos e hijas. Docentes, padres y madres que dan lo mejor de sí mismos para ayudar a nuestros jóvenes a tener un futuro mejor. Se propone inicialmente que el Consejo Escolar Municipal pueda tratar los siguientes temas sin perjuicio de poder añadir alguno más. Programación de la oferta de puestos escolares en el municipio y proceso de escolarización. Programación y construcción de nuevos centros escolares o reparación, rehabilitación y o sustitución de los existentes. Conservación, vigilancia y mantenimiento de los centros escolares. Distribución de los recursos materiales y humanos en los centros educativos del municipio. Planes de actuación del municipio en los centros, como pueden ser actividades complementarias, extraescolares, servicios educativos, utilización compartida de las instalaciones, programas educativos, programas sociales y medidas de promoción educativa. También se podrían tratar los convenios y acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y otras administraciones que afecten a la enseñanza en el ámbito municipal y cualquier otra de las actuaciones y disposiciones municipales que afecten al servicio educativo. El Consejo Escolar Municipal podrá también, a iniciativa propia, elevar a las administraciones competentes informes o propuestas para el mejor funcionamiento del servicio educativo en Castro Urdiales. Al final de cada curso, el Consejo Escolar Municipal podría elaborar un informe sobre la situación del sistema educativo en el municipio, que sería enviado a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y al Consejo Escolar de Cantabria. El sistema educativo debe ser, por definición, abierto, vivo y en constante evolución, debiendo toda la comunidad educativa sentirse partícipe de él. Corresponde a las administraciones públicas liderar el sistema y ser el elemento aglutinante de la comunidad educativa. En esa tarea, la creación de órganos de participación, como es en este caso reglados en esta moción, nos parece fundamental. La constitución de este Consejo Escolar Municipal, en el que esté representada toda la comunidad educativa de la ciudad, servirá para elaborar un diagnóstico real que permita tener una visión global del sistema educativo de Castro Urdiales, así como priorizar las necesidades que se planteen y elaborar una estrategia de organización, planificación y participación. Es por esto que desde el Grupo Municipal Socialista se propone a este Pleno y solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al alcalde a que se inicien los trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha del Consejo Escolar Municipal de Castro Urdiales a la mayor brevedad posible para su entrada en funcionamiento de cara al próximo curso 2018-2019. Que el Consejo Escolar Municipal de Castro Urdiales esté formado por los representantes políticos del Ayuntamiento y por las direcciones y AMPAs de los centros educativos del municipio. Y que se permita, una vez creado, aceptar nuevos miembros relacionados con el ámbito educativo en caso de que se considerase beneficioso para los objetivos del Consejo. Lógicamente, que las convocatorias ordinarias del Consejo sean periódicas y se establezca esa periodicidad en 3 meses. Lo que está presentando el Grupo Municipal Socialista con esta moción es que se inicien los trámites para la creación y constitución de un Consejo Municipal Escolar a petición de los diferentes centros de primaria con los cuales se ha tenido relación, tanto con la dirección de los propios centros como de los representantes de las diferentes AMPAs, y que al fin y al cabo lo que estamos poniendo es voz a una petición que se están haciendo desde desde el sector educativo del municipio de Castro Urdiales. Creemos que este tipo de órganos en los cuales
se puede aglutinar a todo el sector social en el aspecto educativo del municipio, es muy enriquecedor y además es la forma de interlocución, coordinación y planificación de todos los problemas o propuestas que afectan a todos los centros educativos. Ya somos conocedores que cada centro escolar, cada centro educativo tiene sus propios consejos escolares que entendemos que son positivos para los problemas que sean de una manera individual del propio centro y donde se puedan tratar estas propuestas. Pero entendemos que hay cosas que son comunes a todos los centros educativos del municipio que se deberían de tratar de una manera conjunta con la finalidad de coordinar todas las necesidades, de planificar todas las actividades que se puedan realizar, porque bueno, al fin y al cabo, si existe una coordinación en todos los centros, lógicamente se van a optimizar los recursos. Por todo ello, esperamos que los grupos municipales del Ayuntamiento de Castrurdiales apoyen esta moción. Muchas gracias. Grupo Castroverde. Elena. Hola otra vez. Empiezo diciendo que la educación esté en la agenda de los partidos políticos y no solo del gobierno municipal o del regional, y que se debata en un pleno como este, desde luego es una buena noticia. Durante estos 3 años no hemos sentido esa inquietud, ni creo que hemos recibido propuestas concretas al respecto de los grupos municipales, pero bueno, nunca es tarde. Desde luego la educación es un tema que nos preocupa a todos, como políticos, pero también como ciudadanos y como padres y como madres. A mí especialmente como concejala de Educación, que es un área a la que dedico buena parte de mi tiempo y sin duda el máximo interés. Dentro de sus responsabilidades y más allá de sus competencias estrictas, el Ayuntamiento de Castrurdiales trabaja en el ámbito de la educación de los castreños con, diría, 4 líneas principales de trabajo. La primera es la que la ley establece como obligación ineludible y es el mantenimiento físico de los colegios públicos. En nuestro municipio hablamos de 6, 3 de ellos en edificios bastante antiguos, otros 3 en edificios más recientes, pero con serios problemas constructivos que necesitan reparaciones constantes. Todo ello lo que hace es suponer un ingente trabajo pues, para la Concejalía de Obras y Servicios, con peticiones y demandas constantes y casi diarias. También proporciona al Ayuntamiento los servicios de vigilancia y de limpieza, como sabéis. La segunda línea de trabajo sería el apoyo a otras necesidades y solicitudes de los colegios en eventos y actividades de todo tipo que tienen pues a lo largo del curso, fiestas escolares, fin de curso, semanas culturales. Para estas últimas, además, hay un apoyo económico con subvenciones nominativas que sufragan parte de sus gastos. Además, se prestan, como sabéis, sillas, mesas, equipos de sonido y otros materiales a los centros, ofreciendo al Ayuntamiento pues lo que tiene y puede disponer. Evidentemente hay una contrapartida en esta línea de colaboración, ya que los centros ceden sus espacios para actividades municipales, con especial mención al Instituto Ataulfo Argenta, porque tiene un salón de actos que muchas veces hace de teatro municipal. Ceden también sus patios para el uso de por las tardes de todos los ciudadanos, e incluso pues los gimnasios y pistas para asociaciones, clubes, etcétera. En una tercera línea, el Ayuntamiento promueve desde la concejalía que dirijo actividades educativas y culturales que complementan la formación reglada, específicamente dirigidas a los centros. Hablamos de iniciativas como el libro viajero, recital poético, jornadas de teatro escolar, conciertos didácticos, talleres. Para el curso que viene tenemos prevista una campaña escolar relacionada con la tenencia y cuidado de animales, que creemos que va a tener una gran repercusión a través de los colegios. Por último, trabajamos en el ámbito educativo, reivindicando mejoras y transmitiendo a las autoridades educativas, principalmente hablamos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, las necesidades e inquietudes de los centros, familias y alumnos castreños. Y para conocer y seguir esas necesidades, evidentemente el equipo de gobierno debe estar en contacto permanente con todos ellos, de forma especial con los equipos directivos de los colegios e institutos y con las asociaciones de padres y madres. Ahí llego al tema de la moción, que llego tarde pero llego, que es la creación de un foro denominado Consejo Escolar, con unas características más o menos detalladas que propone el PSOE. No es exactamente el formato por el que nosotros hemos apostado, pero sin duda coincidimos en el interés, que es mantener una comunicación fluida y constante con la comunidad educativa, como hemos hecho en los últimos 3 años y ya antes estando en la oposición. En esta propuesta, por los motivos que voy a decir, nos vamos a abstener, porque no podemos estar de acuerdo exactamente con todo lo que contiene el documento de la moción y además porque realmente no podríamos instar al alcalde a constituir y poner en marcha un consejo que realmente consideramos que ya existe y está funcionando como tal,
con algunas diferencias respecto a la idea que tiene el PSOE. Pero tampoco nos oponemos a una idea que, por supuesto, compartimos y aplicamos en nuestro trabajo a diario, que es reunirnos tanto con los directores como con las AMPAs, últimamente ya con todos a la vez, porque hemos detectado desde hace tiempo que evitaba, digamos, problemas de interpretaciones de las situaciones, o bueno, que era mejor si se hacía en un mismo foro la reunión y se juntaba todas las partes, pues comunicarse y que no hubiera malos entendidos. Entonces, bueno, pues eso es una práctica habitual, se tratan los temas comunes, se puede intentar planificar todas las acciones que se consideren, se derivan de ahí reuniones pues más sectoriales, más pues como la que vamos a tener la semana que viene con los directores para el tema de obras, pero ya una cosa más concreta. Bueno, pues es nuestra forma de funcionar. Realmente tenemos establecido, aquí ponía cada 3 meses, serían 4 al año, nosotros tenemos establecido 3 al año, que bueno, que evidentemente si se necesitan luego más, 3 digamos de toda la comunidad. Luego, evidentemente, reuniones con los directores hay más, con las AMPAs si lo solicitan también, y bueno, pues así estamos funcionando. Gracias por interesaros y bueno, está bien que hablemos de este tema. Yo he aprovechado para hacer un repaso de lo que trabaja el Ayuntamiento en educación, un poco también para que lo conozcan los ciudadanos. Gracias. Nada. Grupo Popular. Sí, bueno, pues la moción del Partido Socialista sobre la creación de la constitución del Consejo Escolar Municipal de Castrudiales. Bueno, pues desde el Partido Popular, desde el Grupo Municipal, creemos que simplemente es una declaración de intenciones, porque tengo que compartir la teoría está muy bien, sobre todo estas propuestas que se hacen, pero también tengo que poner en valor la práctica. Y la práctica, pues en este caso es Elena, la concejal de Educación, pero en la anterior legislatura la concejal de Educación fui yo, y si algo puedo hablar y de algo sé, precisamente es de la relación que se tiene con los directores, con las AMPAs, con el Departamento de Obras a la hora de realizar y planificar las obras en periodos vacacionales en los centros educativos. Entonces, realmente creemos que simplemente esto es una declaración de intenciones. Luego, además, también vamos a ser realistas, ya no solo dentro del contenido, que ahora hablamos de esto, es que proponer la creación de un consejo educativo a esta corporación no, a este equipo de gobierno, es decir, a Castroverde, en esta legislatura, cuando tenemos un consejo de juntas vecinales creados por Castroverde que no funciona, un consejo se creó económico y de empleo que no funciona, un consejo de festejos que no se ha convocado, la semana que viene empieza la Semana Grande y no se ha convocado, es decir, creer realmente que Castroverde va a crear un consejo educativo en nuestro municipio, pues realmente es, pues eso, es un canto al sol. O sea, primero porque lo que se ha creado no ha funcionado, se ha dejado morir, y volver a crear otro para aquellas personas que han dejado morir lo que tienen, pues no tiene mucho sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, referente a las competencias que se plasman en esta moción y que se piden que las reuniones sean para decidir sobre la escolarización en nuestro municipio, pues evidentemente, por mucho que digan los directores, por mucho que digan las AMPAs y por mucho que digan los representantes políticos que ya estamos junto con todos esos agentes en los consejos escolares, las normas las pone la consejería. La programación y la construcción de nuevos centros escolares, pues no sé, debe ser que del año 2015 para acá no debe hacer falta ningún centro escolar. Yo recuerdo la anterior legislatura la falta que hacía el colegio número 6 y esas pancartas y todo eso. Ahora parece ser que ya no hace falta ningún colegio. Yo no he visto ninguna reivindicación en este sentido. La rehabilitación y sustitución de los existentes, pues hombre, evidentemente corresponde a la consejería. Es decir, las reuniones que se hacen, y no dudo de que se hagan por este equipo de gobierno con el Departamento de Obras y con los directores para planificar, creo que al resto de la oposición pues no sé qué decir, no sé qué tendríamos que opinar. Yo creo que el director del centro sabrá lo que necesita y el Departamento de Obras sabrá lo que puede darle y no puede darle. Yo esto lo he vivido en primera persona y cualquier otra cosa me parecería un poco pues meternos quizás en lo que no sabemos, como el punto que hemos tratado al principio sobre el punto de encuentro. Pues yo realmente no puedo debatir sobre las personas que están ahí atendiendo sobre las necesidades que tienen, ¿no? Porque no estoy implicada en ese punto.
Ojalá todo esto se pudiera poner en práctica, ojalá todo esto funcionara y ojalá tuviéramos voz y voto y tuviéramos, ahí nos tuviera en cuenta de lo que aquí se pide si lo pudiéramos pedir, ¿no? Pero realmente creo que esto es un canto al sol, que es una declaración de intenciones. No dudo que se puedan mejorar los colegios, que se deben mejorar, que son, como ha dicho Elena, y eso es cierto, todos lo sabemos, hay algunos nuevos y hay otros que sufren más y necesitan más atención. Y ojalá este equipo de gobierno, en el tiempo que le queda, sea capaz de encontrar el terreno para el sexto colegio que tanta falta hacía en la anterior legislatura. Y yo ni me metería en eso. Si nos pusieran encima de la mesa un terreno y la consejería hiciera un nuevo colegio, desde luego no tendría ni que opinar, me parecería correcto, no necesitaría ningún consejo escolar. El Partido Popular se va a abstener no porque esté en contra de esto, sino porque desde la práctica entendemos que precisamente no es práctico. Muchas gracias, Partido Regionalista. Gracias, señor alcalde. Está vivo, okay. Pues gracias, señor alcalde, otra vez. Todo lo que sea pues dar voz a la comunidad educativa, desde el Partido Regionalista pues vamos a apoyarlo, ¿no? Y que de manera directa pues llegue a lo que es todo el estamento del ayuntamiento en general, pues estamos de acuerdo. Sobre los temas a tratar que la moción recoge, pues son correctos y más que pudieran sacar. Pero lo que es en la formación del Consejo, en el punto 2, en el que se implican los acuerdos, que el Consejo Escolar Municipal de Castro-Urdiales estén formados por los representantes políticos del Ayuntamiento y las direcciones y AMPAs de los centros educativos del municipio, pues estaríamos hablando pues de 9 colegios, entre colegios e institutos, 9 más un concertado, serían 10 directores, 10 miembros del AMPA, más 5 partidos políticos, más técnicos. Estaríamos hablando de una reunión de unas 30 personas. Creo que para hacerlo más ágil y hacerlo más dinámico, yo creo que, como bien ha dicho Susana, que cada centro tiene ya su consejo escolar en el que están englobados todos los miembros de ese centro, sea colegio, dirección, profesores, hasta los políticos también estamos en esos centros, en esos consejos escolares. Pues creemos que con un miembro de cada centro, de cada consejo escolar, de cada centro, pues estaría cubierto ya y podrían transmitir en ese consejo todas sus necesidades, ¿no? En cuanto a la periodicidad, pues que sean 3 meses, o sea, me parece que será pues eso, como a demanda de necesidades que se quiera pretender, y una al año, para una al año obligada con su informe real, sería, creemos que suficiente. Esperando que nos acepte esto lo que hemos expuesto, votaremos a favor o en contra, depende. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Bueno, pues esta legislatura parece que es la de los consejos, ¿no? Consejo escolar. Estamos de acuerdo, la vamos a votar, pero realmente es interesante, sí, todos los consejos son interesantes. El de festejos, el de juntas vacinales, parecía que iba a ser una cosa novedosa, iba a funcionar todo muy bien. La realidad, al cabo de 3 años pasados, en juntas vacinales ni ha sido operativo, ni resolutivo, ni nada. El de festejos, sé que íbamos a solucionar todos los problemas en este ayuntamiento, y realmente lo mismo, no se ha solucionado nada, es que ni se reúne. Instar al alcalde. Recuerdo eso de instar al alcalde, está muy bien, queda muy bonito. No recuerdo mal, va a hacer un año más o menos, un año se ha hecho, va a hacer estos días, o ha hecho en los últimos de mayo. Creo que todos los grupos políticos votamos una moción de instar al alcalde, poner las casetas, y instar al alcalde está muy bien, pero si luego el alcalde realmente no nos hace caso, pues tiempo perdido. Con esto no quiero desanimar al Partido Socialista, le he dicho al principio que lo va a votar que sí, pero yo creo que esta moción pues tendrás que esperar volver al gobierno, a gobernar, para poderla llevar adelante. Muchas gracias. Susana. Bueno, vamos a ver.
al decirle a la concejala de Educación, en este caso Elena García Lafuente, nos ha hecho una explicación y una exposición de todo lo que hace el Ayuntamiento en los centros escolares muy extensa y que nadie pone en duda. Pero esto es que no sé si se ha entendido muy bien lo que es un consejo escolar municipal. Estamos de acuerdo en que el trabajo que puede tener el Departamento de Obras en todo lo referente a lo que es el mantenimiento de los centros educativos puede ser muy amplio y muy costoso y muy laborioso el hecho de hacer el mantenimiento de los centros educativos. Pero precisamente lo que se pretende con la creación de este Consejo Escolar Municipal es que toda la gente, todo el sector educativo que está representado en ese consejo pueda conocer de primera mano cuál es la planificación que se puede hacer y realizar desde el Departamento de Obras, porque hay mantenimientos que se realizan periódicamente, anualmente, en todos los centros educativos. Entonces nos referimos a que ese Consejo Municipal Escolar sea la forma de planificar entre todos los centros educativos, no solamente el mantenimiento de sus propios centros, sino también todas las actividades que, como bien has comentado, se realizan del Ayuntamiento, pero que los propios centros educativos también realizan sus propias actividades, tanto extraescolares como complementarias, como desde la Consejería también se realizan actividades para poder hacer una conciliación de la vida familiar y laboral en los periodos no lectivos. Entonces, lo que se trata es de que entre toda la comunidad educativa, más todos los representantes políticos, en ese consejo se pueda consensuar y optimizar todas las actividades complementarias para que ni se repitan las actividades, que se pueda extender a todos los centros escolares para que todas las familias puedan acudir a su centro más cercano y no se tengan que desplazar a realizar actividades extraescolares en los periodos no lectivos al centro cuando viven en Cotolino o a Cotolino cuando viven en Ostende. Se trata de que se llegue a un consenso para optimizar todos los recursos. Dices que que te gustaría hacer el consejo escolar municipal, que estás de acuerdo, pero que no estás del todo de acuerdo. No sé en qué realmente no estás de acuerdo en todo lo que se presenta en la moción. Como he dicho en la primera exposición, desde el Grupo Municipal Socialista estamos dando voz a una petición global de los centros educativos del municipio de Castrurdiales. Tras numerosas reuniones, todos han llegado a la misma conclusión de que es necesario que los temas comunes que afectan a todos los centros educativos del municipio y que son comunes a todos, se lleven y se expongan en un consejo escolar municipal. También llama la atención el hecho de que creen que no puede ser operativo, que ya se mantienen reuniones. Claro que se mantienen reuniones, porque lógicamente una de las funciones de la Concejalía de Educación es precisamente eso, mantener las reuniones con los diferentes centros educativos, tanto con la dirección como con las AMPAs. Pero es que en este consejo no solamente está representado el equipo de gobierno, el concejal del área, estaría representado todos por lo menos un representante de cada grupo municipal de la oposición, cosa que yo creo que es bastante más enriquecedor que si se hace de manera unilateral, simple y llanamente con el concejal de Cultura. Y más me llama la atención porque una vez más, el equipo de gobierno de Castroverde, dentro de su programa electoral llevaba precisamente rescatar el Consejo Escolar Municipal, el que ahora no están de acuerdo en poner y llevar a cabo, y también hacer un diagnóstico y planificación del mantenimiento de los centros educativos. Pues entonces llama la atención porque una vez más dentro del programa electoral de Castroverde pues no son congruentes ni coherentes con lo que habían prometido a la ciudadanía castreña. Respecto a lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, no te he entendido muy bien, la verdad te lo tengo que decir, no he entendido muy bien lo que es la explicación, porque dices que compartes la teoría pero no la práctica. Efectivamente, en la pasada legislatura has sido concejala de Educación y me llama mucho la atención que no sepas o no seas conocedora de cuáles son las carencias que reclaman tanto la dirección de los centros educativos como las diferentes AMPAs. Dices que es una declaración de intenciones porque este equipo de gobierno no confía ni apuesta por los consejos sectoriales municipales. Esta moción se propone a la corporación municipal.
no se propone al equipo de gobierno únicamente. Nosotros, como grupos municipales de la oposición, creo que estamos en la obligación de lanzar todas las propuestas y apoyar aquellas que sean positivas y que sean reales y factibles en beneficio de la ciudadanía castreña. Esto no es una moción para que la apruebe el equipo de gobierno, es una moción para que la apruebe la corporación municipal. Y además, bueno, lo que no he entendido bien es que está solicitando constantemente que se convoquen los diferentes consejos que se han constituido durante esta legislatura o no, como pueden ser el Consejo Rector de los Bomberos, el Consejo de Juntas Vecinales, el Consejo de Festejos. Está reclamando que se convoque, pero por otro lado estás diciendo que esto es un canto al sol. No, si precisamente somos nosotros los que tenemos que exigir al equipo de gobierno, esté quien esté, en este caso a Castroverde, quien debemos de exigir que se convoquen y que se lleven a cabo, que para eso se han constituido y que se cumple con la normativa. Lumig, el representante del PRC. Sí que es cierto que puede ser un consejo escolar, el punto número 2 que dices que puede ser muy extenso, puesto que, bueno, pues con una gran participación de los diferentes. Lo único que si solamente marcamos un representante de cada centro educativo, tendríamos que elegir entre un representante entre la dirección y el AMPA. Nosotros lo que proponemos es que sea un representante de la dirección del centro escolar y un representante del AMPA, para que todos puedan estar, tener voz e información y coordinación. De todas formas, sí que es cierto que bueno, que se pueden hacer en vez de se pueden hacer de una manera diferenciada, porque pueden ser los centros de educación primaria por un lado y pueden hacerse los centros de educación secundaria por otro, y luego bueno, pues la Escuela Oficial de Idiomas. Cada cual, vamos a ver, se trata de buscar fórmulas que sabemos hacer y buscar fórmulas si nos lo proponemos para darle la mayor agilidad y al final es un órgano consultivo, tampoco es un órgano de debate, es un órgano consultivo de información, de coordinación y bueno, de interactuación entre ambos sectores, ayuntamiento, entre administración pública y sector educativo. Creo que lo que se intenta desde esta moción, lógicamente hay que instar al alcalde, porque a quién si no le vamos a instar. Es que no se puede instar a nadie más que al alcalde a que inicie los trámites de esta puesta en marcha del Consejo Escolar Municipal. Esperamos que las explicaciones que hemos dado, que valoréis la importancia que tiene la participación, en este caso del sector educativo, en todas las decisiones y toda la planificación que se hace desde la administración pública, en este caso desde el Ayuntamiento de Castrurdiales, la necesidad de esa coordinación, la necesidad de escuchar y la necesidad de que el sector educativo pueda participar de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Castro. Muchas gracias, Elena. Bueno, me dice Susana que no hemos entendido o que yo no he entendido algo. Yo creo que la que no has entendido eres tú. Yo, para empezar, no me he opuesto. O sea, has dicho que yo me oponía y yo no me he opuesto en ningún caso a algo que estamos haciendo. O sea, quiero decir, no, el Consejo de Educación se está convocando. De hecho, a mediados de junio tuvimos una reunión y a mí me parece curioso que además justo propongas lo que precisamente tratamos en esa reunión y lo que después comuniqué a los centros a través de un correo electrónico en el que, acordamos un modo de funcionamiento y de cómo nos vamos a organizar, porque es verdad que hacíamos hacer una reunión con los colegios y los institutos es muy complejo, necesitan, cosas diferentes. Y bueno, todo eso es que ya está hablado con ellos y se va a funcionar así. Entonces, bueno, me resulta curioso, sin más. Claro que es una petición global de los centros, una petición que me han hecho a mí como responsable del área y que estoy atendiendo. Entonces, bueno, por eso mismo creo que es un poco ridículo lo que también los comentarios de que el alcalde, ¿no? ¿Para qué insta si no va a hacer caso? Si es un tiempo perdido, tendrán que esperar a que gobiernen. Que ya se está haciendo lo que estáis pidiendo. No en el formato exacto ni con la formalidad que decís, pero es que hablamos de reuniones que lo primero, lo más importante, como todas las reuniones de este ayuntamiento, y se llamen consejos o se llamen como se llamen, lo importante es que las reuniones sean eficaces y que sirvan para los objetivos
de gobierno o pues de gestión que sean necesarios. Y entonces nosotros trabajamos así, nosotros adecuamos el formato de las reuniones, consejos o lo que sea a las necesidades de cada momento, de cada tema o de cada ámbito. Y damos la flexibilidad si hace falta, porque a veces la formalidad administrativa no permite determinadas cosas que creemos que de otra forma se trabaja más ágil. Ha pasado con los festejos, por ejemplo. El Consejo de Festejos realmente no ha funcionado bien porque incluso las peñas que no están de acuerdo con hacerlo así, prefieren reuniones, digamos, sectoriales con ellos, otras reuniones pueden ser con otros sectores, pero bueno, pues es lo que... lo que ha dicho la representante del Partido Popular, pues en ese sentido le puedo dar un poco la razón. No es que Castroverde no confíe en los consejos o que los deje morir, simplemente somos prácticos. Si vemos que algo no funciona, el de juntas vecinales, pues ya es que creo que ya nació muerto, porque realmente las personas que estaban en él no creían en ese foro, creían que eso iba a ser la solución a los problemas en el minuto 1 y no era eso, era otra cosa. Entonces, bueno, la realidad no ha sido operativo. Es verdad, yo eso lo reconozco. La realidad es que algunos consejos no han sido operativos y entonces se han hecho las modificaciones que se han considerado oportunas y el concejal de festejos en este caso se reúne con muchísima gente. O sea, no se puede decir que porque no ha como que el consejo, pues no ha dado participación, no es cierto. Igual no exactamente a los grupos a través de ese foro, pero bueno, que las comisiones informativas se convocan puntualmente y están para tratar los temas. Podríais haber llevado esta propuesta o cualquier otra de educación durante 3 años a una comisión informativa de servicios a la ciudadanía. Estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta de oposición. No podéis decir que es que como no hay convocatoria de los consejos ya no se puede participar. Eso no se puede decir. O sea, eso me parece injusto y me parece excusarse. Eso es lo que me parece. Y luego, pues respecto a este tema en concreto, yo estoy de acuerdo. Ojalá todos los consejos o reuniones funcionaran bien, funcionaran siendo operativas y dieran soluciones a los problemas de los ciudadanos, que al final es para lo que estamos. Yo creo que en este tema, y por cierto, me gusta que haya sacado el tema de la consejería y de que también hace actividades para favorecer la conciliación, porque sí es verdad que en noviembre y en febrero las hizo, pero en la última semana no lectiva pues no ha habido ninguna actividad de la consejería, con lo cual apelamos desde aquí también a que se implique en este tipo de propuestas, porque estamos todos a una y creo que bueno, nos estamos organizando bien, pero necesitamos apoyo de todas las partes. Y nada más, que yo creo que la comunidad educativa tiene participación más que suficiente, que creo que estamos trabajando bien y bueno, pues que esta moción nos parece bien en lo que es la idea y el fondo, pero no en la forma. Muy bien, Ana. Sí, bueno, pues yo no sé si no me he explicado, no me habéis entendido, pues ya lo siento mucho, pero es que tampoco hay muchas más formas de explicar las cosas. Yo soy conocedora, no soy no conocedora, soy conocedora precisamente porque he sido concejal de Educación y Cultura durante 4 años y por eso hablo desde el conocimiento. No quiere decir con esto o quiera avalar con esto que las relaciones que tengan desde Castroverde, en este caso Elena, que es la concejal, con el Departamento de Obras, con los directores de los centros o con el AMPA, sean buenas. Yo no estoy validando el trabajo de nadie, simplemente estoy diciendo cómo se llevaban a cabo y entiendo que se sigan llevando las relaciones, porque aunque todos los centros puedan tener problemas comunes, evidentemente cada uno tiene su problema y eso es así. ¿Qué más me has dicho? Que si yo reivindicaba que se convoquen los consejos, claro que sí, claro que hemos reivindicado que se convoquen los consejos que están creados y sobre todo los que sabemos que hay problemas como el de bomberos y no se ha convocado en 3 años, claro que lo hemos reivindicado y lo seguiremos reivindicando porque no tiene nada que ver el consejo de bomberos con los problemas que tiene la plantilla de bomberos con crear un consejo de educación, es que no tiene nada que ver. O sea, claro que lo hemos reivindicado y lo seguiremos reivindicando, que no tiene nada que ver con crear algo nuevo y vuelvo a decir lo mismo. Pedirle a Castroverde que cree un consejo de educación cuando ha sido capaz de crear 3 y no han funcionado, pues hombre, yo creo que es
una declaración de intenciones, porque es que sabes de entrada que no va a ser así. Y luego las competencias, mira, en esto tengo que estar de acuerdo con Elena, que ha reconocido que, por ejemplo, el Consejo de Festejos no ha sido operativo, o el de Juntas Vecinales no ha sido operativo. Y una de las cosas por las que yo creo que no son operativos los consejos es porque son consultivos. Y entonces, al ser consultivo, todo el mundo va y opina. Y cuando hay políticos por el medio, se piensan o creen, y están en su derecho de hacerlo, y para eso están, en que al estar un político ahí, el político le va a dar la solución inmediata. Y a veces no es así, y más cuando nos metemos en esta materia, que la mayoría de las propuestas que hay aquí no son competencia del ayuntamiento. Es decir, nosotros tendríamos que recibir, hacer un escrito, mandárselo como consejo a la consejería. La consejería tiene 102 municipios en Cantabria con sus particularidades y sus normas comunes para toda Cantabria, y entonces vamos a venir 3 meses más tarde y decirles al AMPA, al director, al otro y al otro, mira, que es que la consejería no nos ha contestado. Entonces, cuando le vuelvas a llamar a los otros 3 meses, van a decir, ¿para qué? Si yo, cuando veo un político, quiero una solución. Y a veces ni está en nuestras manos, o a veces ni siquiera podemos, y sobre todo cuando nos metemos en materias de las cuales no tenemos competencia. Y yo creo que ese, en general, es uno de los grandes problemas que tiene la creación de los consejos, que son cantos al sol, que son declaraciones de intenciones, que son buenas, que no lo niego que sean buenas el debatir y el aportar, que me parece correcto y me parece bien, pero a veces nos quedamos ahí y la gente no quiere venir, o en este caso los directores o los agentes implicados no quieren venir a perder el tiempo porque no tenemos capacidad de darle soluciones inmediatas, y la gente quiere soluciones inmediatas, y es lógico y están en su derecho. Por eso, más allá de que si esto funcionara sería ideal, pero como ya sabemos que no es la manera correcta de darle las soluciones a los directores ni a las AMPAs, pues evidentemente el Partido Popular se va a abstener. Muchas gracias, Lumi. Sí, gracias. Pues reiterar, Susana, el tema de la formación del Consejo. O sea, creemos que una gran cantidad de personas, directores, las AMPAs, centrarlo todo en los consejos escolares. Yo creo que cada consejo escolar tiene representación de las AMPAs, de los directores, y todas esas propuestas o aportaciones que quieran hacer al consejo sería aportarlas al consejo municipal. Yo creo que debería que nos quede, para emitir nuestro voto, pues que quedaría claro este punto número 2, que más que nada para dar agilidad a este consejo cuando se forme, porque es que nos ponemos que vamos a estar con 30 personas en un consejo en el que cada uno va a venir a hablar de su libro. Sería resumirlo a 9, y todos esos problemas y toda esa voz que vamos a darle, se lo vamos a dar en su propio consejo de su centro. O sea, ahí lo tienen para dar todas las propuestas que quieran transmitir al consejo. Si simplemente es cambiarle pues, los representantes de los partidos políticos y un representante con el consejo, que se puede coger uno con ello. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Muy bien, pues entonces, terminado el debate, pasamos a la votación. Tengo que contestar a Lumi si acepto la... ¿No? ¿Qué? Cambio. Sí, ya lo has contestado, ¿no? ¿Yo? Has tenido tiempo para contestarle. Bueno, me acaba de preguntar que si aceptar o no el cambio. Una enmienda, pero bueno, lo presentas como una enmienda, entonces. Sí. Vale, pues venga. Que luego tiene que aprobar unos estatutos y todo. Sí, lo aceptamos, y además luego quizás si se aprueba la moción y sale adelante, yo creo que esto sería para tratarlo, lo que es la composición, lo podríamos tratar en una comisión de cómo hacerlo, cómo articular, quién tiene la representación de cada centro educativo, y lo podríamos consensuar entre todos. No hay problema. Muy bien, pues entonces aclarado, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ángel, bueno, no sé si queréis votar antes, pero esto es un órgano consultivo que tiene carácter de consejo sectorial. Entonces, los órganos consultivos, lo sabréis cuando hemos creado otros, requieren la aprobación de unos estatutos o un reglamento interno que aprueba el Pleno, y que se considera que tiene naturaleza orgánica y se aprueba por mayoría absoluta. Y aquí no hay estatutos ni nada. Esto solamente es instar al alcalde que se inicien los trámites, punto.
No se va a aprobar la creación, no, pero se está ya hablando de la composición. Yo lo no. Sí, vamos. La composición de ese órgano se tiene que aprobar en unos estatutos y con mayoría absoluta. Bien. Sí, está entendido. Yo creo que al quitar esto... La moción, como viene la composición y todo eso... La acabamos de quitar. Ah, ¿la habéis quitado? Sí. En algún pero no, he dicho que se quitaba el punto número 2 y posteriormente, cuando se inicien los trámites, se hablará sobre la composición de la misma, sí. Yo lo que he entendido es que se elimina el punto 2 y el se 2, sí, sí. en una comisión informativa. Exacto. Yo he entendido. Todo, vamos, se tiene que debatir todo. ¿Entendido, Alicia? Sí, pero aquí se insta para la constitución y puesta en marcha del Consejo Escolar a la mayor brevedad posible para su entrada en funcionamiento de cara al próximo curso 2018-2019. En realidad lo que se insta es para que se inicien los trámites para preparar unos estatutos o un reglamento interno que regulara este Consejo Escolar. Los trámites necesarios, Alicia. Vale. Inician los trámites necesarios, estatutos, todo lo que, la composición y constitución. El tema, y parece que respecto al problema formal, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista para los trámites necesarios para la constitución del Consejo Escolar. Votos en contra. Abstenciones. Pues se aprueba el punto. Y pasamos al último punto, que es ruegos y preguntas. En primer lugar, como siempre, a los concejales. Adelante, Javier. Sí, señor alcalde. Este ruego o pregunta ya la he realizado creo recordar, en 2 comisiones de desarrollo territorial meses atrás. Y bueno, le pongo en situación. Existe en la calle Leonardo Rucabado de nuestra ciudad. Existe una zona pública, un espacio público situado entre el Polideportivo Municipal Pachitorre y el Archivo Municipal de Casturdiales. Un espacio público que viene siendo utilizado privativamente ahí vemos aparcados todos los días desde hace tiempo, meses y años, una serie de vehículos particulares. No son vehículos oficiales, ni de la policía, ni del servicio de obras así marcado como llevan los vehículos de obras, ni son máquinas del departamento de obras, ni vemos que tengan ningún distintivo oficial, son vehículos particulares, no sabemos de quiénes son. Yo lo he preguntado en 2 comisiones, en dos ocasiones, y no me ha resuelto la duda. Veo que no se resuelve la situación, y entonces por eso se lo traslado aquí a usted como alcalde de Casturdiales, máxima autoridad de nuestro municipio. Como ruego, como pregunta, es lo siguiente. Yo ver la posibilidad de... Me pide que Eduardo que conteste en vez de yo. Contesta. Pues no es cierto que no se te ha contestado, porque las 2 comisiones que presidía yo, es lo que has dicho, que no se te ha resuelto en esto. Y ya se te ha dicho que hay en trámite la construcción de un campo multideporte, creo que está ya contratado y está en coordinar con el Departamento de Obras, vaciarlo y demás. Y ya, por adelantarte, que los coches que están ahí no son coches oficiales, no son coches de concejales. Si querías dejar eso caer, eso te lo podemos certificar. ¿Puedo seguir con mi exposición? Es que no he terminado, me han interrumpido. No sé, te ha ido a contestar el alcalde. No, me has preguntado, te iba a contestar y en vez de contestarte me ha pedido contestar. Es que no he hecho la pregunta, estaba en la exposición, estaba poniendo antecedentes porque supongo que usted no lo sabía, o si lo sabe todo. Sí, lo sabía, sí. Sí lo sabía. Bueno, pues mira, entonces me da culpa que pensaba que no sabía, le quería informarle. Entonces, muchas gracias por la el información. concejal del área ha respondido, yo no, si lo quería decir que no me han dado solución, no he visto la solución al problema. Sí es cierto que hubo respuesta, pero no se ha solucionado. Entonces, lo que planteo es lo siguiente, ya ha dado la solución que se ha dado, pero veremos el tiempo que se termina en concretar. Yo lo que planteo es la pregunta o ruego es ver la posibilidad jurídica, técnica, incluso hasta de seguridad, de que se pueda ser utilizado ese espacio público por el resto de los ciudadanos, y si no, entre tanto se hace la solución que plantea el concejal, cerrarlo al uso privativo por parte de unos particulares de ese espacio público, nada más. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un ruego, y es que en el dictamen de la comisión informativa que yo presentaba antes, pues se me nombra siempre como el señor Iriarte, simplemente que se corrija. Vale, muy bien.
Bien, ¿alguna pregunta más por parte de algún concejal? ¿Preguntas por parte del público? Pues muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.